¿Estamos? Sí, vamos. Nicolás, muchas gracias por recibirme en Arquetipos número 3. ¿Cómo estás? Bien, contento. Tengo una serie de preguntas que me encantaría hacerte. La primera es, vos sos reportero, siempre que yo te conocí de niño, de frente a la cámara, micrófono, vieja escuela. Fuiste a cubrir el conflicto del Atlántico Sur en 1982. Volaste en helicóptero por toda la isla, estuviste con tropas, recibiste bombardeos, viste todo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste, arriesgando tu vida? Primero, porque mi profesión lo imponía, ¿no es cierto? Segundo, porque me atrae la adrenalina, uno se siente muy vivo en esas situaciones. Y sobre todo porque era mi guerra, no era una guerra que yo estaba cubriendo como lo hice en Centroamérica de terceros. Era mi guerra, una guerra noble por una causa justa, y estar codo a codo con nuestros soldados era un privilegio inconmensurable. ¿Me podés definir fortaleza y valentía? Yo creo que se rozan, ¿no es cierto? Pero la valentía es la ausencia del miedo, no. La valentía es la supresión del miedo. Uno es valiente cuando, a pesar de tener miedo, hace lo que tiene que hacer. Ok. ¿Y cómo vos que estuviste en el conflicto, qué importancia le das al factor psicológico? Toda, toda. Y además uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que no empiezan los tiros. Y puede pasar que la gran cantidad de miedo te paralice, o la pequeña cantidad de miedo, como te decía antes, al contrario, parezca agradable, y hasta a veces suele llegar a ser adictivo. Soy un fanático de tus videos, te sigo hace muchos años, te felicito por tu trabajo de YouTube, es algo que no es menor. Habla un poco de la democratización de la comunicación, vos fuiste víctima de censura. Cuando vos entrevistás a Julian Thompson, ¿qué sentiste con el ataque al Invencible? Él fue Ureta con otro piloto que no recuerdo. ¿Vos le creíste cuando te dijo que no atacamos el Invencible? No, yo creo que él, como general británico, tiene que seguir la línea gubernamental de no admitir ese ataque. Así y todo, si vos te fijás en la entrevista que le hice, que le insistí y le repregunté, termina diciendo, bueno, pero no lo hundieron, con lo cual admitía el ataque. Ok. Sunrise is down. Rayo de Sol era el nombre en código del teniente coronel que era jefe de los paracaidistas ingleses británicos, y a quien abatió un mal llamado Chico de la Guerra, un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba, con lo cual se convirtió en un soldado emblemático, destructor del mito de que nuestros soldados eran solamente dignos de lástima. En un mano a mano con el jefe de los paracaidistas ingleses, ganó él. Nombre clave, Rayo de Sol ha caído. Para Sí, que fue como jefe. un golpe muy fuerte para los británicos, porque era un jefe admirado, querido. Bueno, de hecho, iba al frente de sus tropas. Lo han acusado inclusive de haber sido temerario al hacerlo, pero considero que es lo que tiene que hacer un buen jefe. No doblegarse ante una adversidad, defender lo nuestro. Fue el ejemplo de nuestra gesta más cercana a un nivel histórico. El primer combate con los ingleses fue en 1806, el segundo en 1807 y el tercero en 1982. Perdón, te olvidaste de la Vuelta Obligada. La batalla de la Vuelta Obligada por Rosas. Claro. Por Rosas. Sí. 4 veces enfrentamos a los ingleses. Sí. Es el mejor ejemplo de no doblegarse. ¿Vos qué pensás acerca de esto, de no doblegarnos? El argentino raso no se ha doblegado. Acá los que se han doblegado son los gobiernos, pero el argentino siempre fue rebelde ante la dominación extranjera, y espero que siga siéndolo. Hablando de ser rebeldes, ¿es sano desobedecer algunas veces? Es obligatorio desobedecer si las órdenes son ilegales, criminales o atentan contra los beneficios de la patria. Hablando con un conocido en común, que es Ricardo Espadaro, general, si no me equivoco, de Gendarmería. Comandante general. Él, hace poco tuvimos una charla y me dijo una frase que no está ni documentada, que es el valor espiritual de el momento de una época. El momento de la época, ¿vos notás que cambió del 82 a ahora?
tal vez fue en caída y volvió a resurgir el espíritu de Malvinas. Lamentablemente es cierto. El espíritu de Malvinas, si bien hay algunos atisbos de recuperación, estamos todavía muy lejos. Ha habido una epidemia de ausencia de patriotismo cada vez más profundo desde 1982 a la fecha en la Argentina, lo cual, entre otras cosas, ha dejado a la Argentina desguarnecida, inerme. Carecemos de fuerzas armadas realmente hasta el día de hoy y la gente no tiene conciencia del peligro que se entraña. Exactamente. El pueblo que no quiere mantener su propio ejército termina indefectiblemente manteniendo un ejército extranjero. Es lo que hablamos del valor espiritual de una sociedad. Yo, si me permitís decirte, vos sos una eminencia, yo creo que se está recuperando un poco el valor de sociedad. Ojalá. No sé si esto está ocurriendo en la medida que debería para darnos esperanzas, pero lo que sí sé es que justamente Malvinas es el tónico moral que puede ayudar, coadyuvar a que ese espíritu se recupere. El ejemplo de Malvinas, de los arquetipos de Malvinas, son los que pueden ser la palanca de Arquímedes que dé vuelta a la decadencia argentina. ¿Qué me podés decir de Mario Castañeto? Un gran jefe, preocupadísimo por sus hombres, en primer lugar, y no por sí mismo. Lo ha definido uno de sus comandos en una entrevista que le hice, el Messi. El Messi. Vos fuiste reportero y tu trabajo estuvo acompañado de algo que a mí me fascinó desde muy niño, que conocí tu trabajo primero por revistas, después por tu trabajo en YouTube. ¿Cómo era la Mela, tu camarógrafo? Porque a mí me pasa que en mi estudio trabajo con personas que entienden la propia locura. Seguir una persona, un periodista como vos, un reportero que estaba en los lugares de combate, en lugares de bombardeo, has visto de todo. ¿Te seguía sin ningún tipo de cuestionamiento? Para nada, era un tipo muy valiente. Vos también fuiste un tipo muy valiente. Muy valiente. malhumorado. De hecho, su sobrenombre era Triqui, que venía de triquinosis. Así que eso te da una idea. Pero era un tipo realmente valiente. En aquella época, la cámara tenía que estar fija, no moverse, no como ahora. Hoy por hoy tenés estabilizadores portátiles, inclusive los teléfonos tienen estabilizador. En esa época había la posibilidad de que caiga una bomba y vos corras la cámara, una reacción natural. Nunca se agachó ante las balas, cosa que yo pensé que podía llegar a ser un buen oficial de granaderos a caballo, porque en el reglamento que escribió San Martín de puño y letra de granaderos a caballo, dijo que el oficial que se inclinara ante las balas tenía que ser expulsado del regimiento. Él no hubiera sido expulsado. Además era un tipo normal, simple, un muchacho de barrio, pero con un sentido del patriotismo admirable. Una vez bajo un bombardeo, me dijo, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Y vos el 2002. 10.002. Nicolás, sabés que yo soy fotógrafo, vos, tu visión fue documentar Malvinas con tu cámara. No era tu trabajo era simplemente ser reportero. Vos llevaste una cámara, ¿qué cámara llevaste? Llevé una cámara Nikon. Nikon. Sí, no soy fotógrafo, mis tomas son de amateur. Menos mal. Tuve suerte. ¿De película? Lo que pasa es que creo que la situación era muy rica. Y entonces, bueno, lamentablemente hay 7 rollos de fotos que están confiscados, que no sabes. Han desaparecido. Yo no podría vivir con eso. Han desaparecido. Yo sangro por la herida cada vez que me acuerdo. No podría. Igual, ¿sabes qué? Yo creo que, aprovecho ahora que me recibiste, creo que esos rollos deben estar revelados y guardados en algún lado. Porque los ingleses no por ejemplo, deben haber llegado a un lugar. Deben estar esas fotos guardadas en algún lado. Pero no fueron los ingleses. Obviamente que no. Pero para mí llegaron a manos inglesas. No. Esos rollos los... Fantasías que uno tiene. No. Esos rollos los llevó mi ayudante de cámara, que entró en pánico y lo envié al continente y de paso le pedí que me llevara las fotos y a él se las secuestraron. Y cuando mi familia fue a reclamar, amenazaron a mi familia. Así que si están en un cajón, igualmente ya deben estar descoloridas porque eran rollos de película normal. Como se acabaron esos rollos después en Malvinas, yo seguí sacando, pero ya con diapositivas. Por eso me ayudó a conservar la calidad. ¿Las tenés guardadas? Absolutamente. Eso es para una exposición. Podría ser. Mirá, hablemos. ¿Viste muertes? ¿Fuiste testigo? ¿Presenciaste muertes de un lado o del otro? No murió nadie al lado mío, pero sí hubo muertes
muy cerca mío, y la que más me impresionó fue la primera, que el día anterior estábamos haciendo un picadito de fútbol con unos soldados conscriptos en el aeropuerto. ¿Era una pelota de Boca? Una pelota con los colores de Boca Juniors, y al día siguiente, a la madrugada, en el bombardeo, cayó uno de estos soldados, el soldado Bordón, y yo lo encontré con la pelota con los colores de Boca Juniors tendido al lado de él. Estuviste cerca de la muerte, muy cerca. Sí, después hubo otro caso en que estábamos bajo un bombardeo muy tupido en el aeropuerto y un oficial quiso buscar un lugar más seguro, le pareció, y al salir lo alcanzó un impacto enemigo y murió también a pocos metros de donde yo estaba. Si no me equivoco, corregime, 150 toneladas de bombas en el aeropuerto. Y sin poder destruir la pista. Y a pesar de eso, me parece que lo leí en tu libro, ellos no pudieron destruir el aeropuerto, sin embargo nosotros fuimos nosotros. La Fuerza Aérea muy hábilmente pudo destruir buques en movimiento. Así es. Eso es irónico. Buques de una eslora de 150 metros y en movimiento fueron alcanzados, en tanto que un blanco inmóvil de 1200 metros nunca lo pudieron destruir. ¿Por qué? Por el coraje, la diferencia en el coraje. Los ingleses, después de los primeros derribos, tiraban las bombas al voleo desde una altura en que no llegaba nuestra artillería antiaérea, con la pérdida lógica de precisión. Wow. Nicolás, admiro tus fotos. Vamos a empezar a ver algunas. Chachán, chachán. La admiración que tengo por las imágenes que tenés y publicaste en tu libro. Hice una serie de recopilación. Página 31. ¿Me puedes explicar esta foto izando la bandera? Bueno, eso fue el 25 de mayo, día de la fiesta patria, que se hizo un acto. Y además se hicieron actos en distintas unidades fuera de Puerto Argentino. Esto es Puerto Argentino. Y lamentablemente en este discurso que dio Menéndez ese día, fue un discurso que nos dio esperanzas de que por fin se sacudiría de encima la pasividad de la cual había hecho gala hasta ese momento. No fue así. Siguió tan pasivo como antes del discurso que hizo con bravuconerías. Siempre quise preguntarte esto. ¿Vos creés que Menéndez quería ser inglés? Me pregunta, es Mucha un gente, caso digno de estudio. Mucha gente se maravilla de la cultura inglesa. Yo también admiro, consumo bandas, Iron Maiden, muchas bandas, pero de ahí a querer ser ciudadano, porque si no, no se entiende. Yo admiro la cultura inglesa, no tengo empacho de decirlo. Lo que desprecio y aborrezco es la política inglesa. Pero en ese momento no podía ser un factor la admiración hacia la cultura inglesa o el modo de vida inglés. Era una guerra en defensa de la patria y su pasividad no tiene realmente una explicación lógica. Es rayana en la traición directamente. ¿Qué palabra, traición? Siempre investigué el conflicto del Atlántico Sur con respeto, con bastante cordura, no siendo fanático, pero muchas veces estuve en contra de la frase de los chicos de la guerra. Me sigue pasando que encuentro muchas personas que hablan de la falta de equipamiento, la falta de alimentos. Obviamente que uno en una guerra no va... Hay carencias. Las primeras son alimenticias y hay una frase muy interesante que es lo primero que se pierde es la verdad en una guerra. Más allá de eso, lo que vos hiciste con tu trabajo fotográfico es reafirmar que las verdades siguen existiendo, como por ejemplo esta foto. Estos son los famosos chicos de la guerra. Yo no los veo tan temerosos ni débiles como nos quieren hacer creer muchas fuentes mediáticas. Es que eso se ha instalado con la ayuda de las fotografías de la rendición. Durante décadas en nuestro país, cada 2 de abril, ¿qué fotos se mostraban? Las de la rendición, donde el hombre estaba demacrado, malherido, lastimado, y esas fotos fueron tomadas por los británicos. Entonces, en mi libro, que yo intenté retratar la vida cotidiana de los soldados mientras esta ocurría, está la otra cara, la del soldado alegre, la del soldado orgulloso, portando su fusil. Nada que ver con esa imagen parcial de fin de la guerra. Pelearon y defendieron como leones un suelo que es nuestro. Y eso lo reconocen los propios británicos y todavía no lo reconoce en pleno la sociedad argentina. Nicolás, quiero que me describas, vamos a hacer una descripción de algunas fotos.
que yo admiro y me encanta. ¿Me explicás esta foto? Que, como te acabo de decir hace un rato, para mí es un póster de una película. Mira, era un anochecer, que en realidad en Malvinas es un atardecer, porque anochece re temprano, como las 5:30 de la tarde ya es de noche, y nosotros íbamos de donde transmitíamos hasta el hotel, un trayecto peligroso, porque ahí cualquiera te podía meter un balazo de la propia tropa, y vi a este soldado haciendo guardia montado allí. Le empecé a sacar fotos y este efecto de luz que yo no busqué, pero que salió, me hizo pensar en la crucifixión y en el calvario. O sea, la guerra es un calvario, pero peor fue el calvario de los soldados después de la guerra, y te lo van a decir todos que la posguerra fue peor aún. Pero esta imagen me lleva a la esperanza y al deseo de que después del calvario venga la resurrección para nuestros soldados, que significa la aceptación de que fue una guerra heroica contra un enemigo superior y que más tarde o más temprano va a estar a la par de todas las campañas de la guerra de la independencia y de la batalla de la Vuelta Obligada. Eso es lo que yo no entiendo. Está tan cerca de... Yo tengo 42 años, fueron 40 años, y no valoramos. A mí me hubiese encantado tener registro fotográfico del cruce de los Andes, la batalla de la Vuelta Obligado, y esto que lo tenemos no lo valoramos. Sí, también es una cuestión digna de un estudio psicológico. Exactamente. Los argentinos, que somos los más fanfarrones del planeta y nos jactamos de todo, desde el fútbol a las mujeres bonitas, al mate, a lo que sea, no nos jactamos de algo que tenemos todo el derecho de hacer, lo que enfrentamos prácticamente al resto del mundo y estuvimos a un tris de hacer retroceder al enemigo. Esto lo dicen los propios ingleses y de eso no, hay prohibición de jactancia. Increíble. Esta es la jactancia. Nicolás, creo que esos 74 días de conflicto hubo muchísimos eventos. Algo interesante que me dijiste recién, que fueron 3 guerras distintas, porque no hubo una unión de fuerzas, lamentablemente. En ese conjunto de días hubo muchísimos ejemplos de valor, que es lo que yo intento destacar. Obviamente que hay eventos malos en una guerra y es un horror, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero para defender algo que es nuestro, muchas veces uno necesita pelear. Nicolás, en estos 74 días de guerra, de conflicto, hubo muchos casos de valor que yo admiro. Elegí uno y quiero que me des tu opinión acerca del rescate de los náufragos del crucero Belgrano. Los aviones Neptune volaron y rescataron y no dejaron morir a esa gente que estuvo naufragando en el Océano Atlántico. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa entrega? Me parece un hecho heroico y también emblemático de la Guerra de Malvinas, porque llegaron a lo que se llama el punto de lotería. Quería decir que si no se volvían en ese momento, corrían el riesgo de caerse en el mar. No habían encontrado las balsas, decidieron seguir volando, volaron media hora más y descubrieron las balsas, salvando esos 10 hombres a 770. Pero no contentos con haberlos descubierto, como había mucha bruma y los buques de rescate podían errar el rumbo, ¿Se quedaron acompañando? Se quedaron orbitando encima de las balsas al mismo tiempo, dándole coraje a los desdichados que estaban allí abajo, y solo emprendieron el regreso cuando llegó el primer buque de rescate. Y como me decía el comandante Pérez Roca, llegaron al continente con la última gota de combustible, no, con el olor a la última gota de combustible. Bueno, lo que creo es que eso es el nombre de una serie. Neptune, tengo el nombre del avión, 2P111. Y habría que agregarle que el primer buque que llegó, que era el Aviso Gurruchaga, una cáscara de nuez, sabiendo que abajo estaba el submarino Conqueror, que los podía haber hundido igual que al Belgrano, se quedaron hasta la última balsa recogiendo náufragos. A todo esto, este caso de entrega de amor hacia otro argentino, ¿cuál es tu caso, el caso, no quiero decir favorito, pero el que más te llama la atención de entrega de amor hacia el sacrificio por otro argentino? Son Malvinas? muchos. Elegí uno. Yo conocí, por ejemplo, y hablé y estuve con él, con Miguel Ángel Jiménez, indicativo El Sombra, que era piloto de Pucará, que cada vez que había una misión le decía a su jefe, a Vilat, le decía: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero. No mandes a sutano que tiene hijos, mandame que yo no tengo. Y así salió un 28 de mayo en una misión, derribó un helicóptero británico y no volvió, por amor a sus camaradas.
El conflicto del Atlántico Sur que afrontó nuestro país, algo que admiro fue que se llevó al máximo tanto la capacidad de máquinas, que contemplaba el uso de fuerzas, barcos, aviones, tanto como el aspecto humano. ¿Cuál fue la mayor exponente de esfuerzo humano que viste en tu presencia en la isla? Sin lugar a dudas, la actuación de nuestros pilotos que volaban con aviones modelo 50 y atacaban y hundían fragatas modelo 80. Recién estrenadas. Suplían 30 años de diferencia tecnológica con pericia, con coraje y con esa mística de que hacían gala. Además, en algunos casos volaban con asientos eyectables vencidos, con alas fisuradas, iban al frente como loco malo. Y lograron lo que lograron, diezmar a la flota británica a pesar de la diferencia fundamental en tecnología. Nicolás, vos fuiste condecorado por el ejército argentino. ¿Qué se siente recibir una condecoración habiendo realizado tu trabajo? En ese momento, que fue el año 95, después de bastante tiempo de haber sido calumniado, vituperado, prohibido, perseguido, haberme tenido que ir del país para poder alimentar a mi familia, lo sentí como una reivindicación, me hizo mucho bien. Fantástico. ¿Me podés describir, volvemos a las fotos, un fotógrafo hablando de fotos? Esta es mi fotografía favorita de tu libro. ¿Me contás un poco? Estábamos en el aeropuerto donde íbamos día por medio porque era donde más acción había, ahí había bombardeos 4 veces por día y en un lapso en que no había bombardeos sacaba fotos. Este es un cabo de la Fuerza Aérea, Ferreira, que le saqué la foto y se volvió viral. En los últimos años ha sido reproducida, creo que es la foto más reproducida de Malvinas después de la absolutamente fundamental foto del Cabo Batista. ¿Sigue vivo este hombre? El año pasado, en un accidente de parapente, lamentablemente se mató. Sobrevivió una guerra y no sobrevivió un parapente. La última imagen. Nicolás, desde mi admiración, no solamente por lo que hiciste, sino también por los retratos que tenés, estás al lado de un sistema de defensa aéreo. Yo no puedo creer cuando leí en tu libro que no estaba instalado en el lugar correspondiente para no arruinar el césped. Lo habían instalado en el jardín de la casa del gobernador y Menéndez, que protegía todo lo que fuera británico, protegió el césped británico y le ordenó a los artilleros que lo quiten de ese lugar, con lo cual le quitaba la posibilidad de enfrentar el vuelo de los aviones Harrier por la avenida de aproximación normal que ellos iban a tener. Me río para no llorar, discúlpame. Igual tengo entendido, también leí que cuando los ingleses ganan el conflicto, los argentinos se rinden y atropellan todo el césped, lo destruyen. No tiene ningún problema. Increíble. Más allá de los eventos, hay ciertas personas que a mí me interesan mucho. ¿Me podés hablar del perro Cisneros? Al perro Cisneros lo conocí, le saqué fotos. Era un tipo áspero. Por algo lo habían puesto perro, pero era un gran instructor de comando, según todos los testimonios, y le gustaba cantar, pero cantaba como un perro, como su propio seudónimo. Esto es increíble. Nicolás, este es el perro Cisneros. ¿Esta foto la tomaste vos? Sí, la tomé en el lugar donde estaban parando, en Puerto Argentino. La Halconera. La Halconera, que era el gimnasio del lugar. Esta foto también, del comando en... Frecha. La tomaste vos también. Todas estas fotos, excepto las que son de donde retrato los ataques de la aviación que venía del continente, son mías. Obviamente no podía tener fotos de los pilotos que atacaban del continente porque estábamos en lugares separados. Obviamente. Menos mal que sos un fotógrafo aficionado. Son increíbles. Te agradezco el halago. Son increíbles. Más allá del encuadre y el proceso documental que hiciste, porque eso es un proceso documental, la calidad de la película. Vos, algunas son, me dijiste, películas y otras son diapositivas. Sí, tuve esa suerte porque yo durante 25 años, con toda la mala onda que veo en Malvinas, ni miré mis fotos cuando volví del continente y 25 años después, cuando Gabriela Cerruti, funcionaria kirchnerista, salió a atacarme, como dice Raúl Portal, las palabras como dice Portal, las patadas en el traste empujan para adelante. Dije, sí, así que yo soy esto y lo otro y soy trucho. Y desempolvé las fotos y armé este libro. Te felicito. Gracias, Cerruti.
Nicolás, hay conceptos que a mí me gusta apropiarme y a través de esos conceptos vivir. El espíritu de iniciativa. Necesito que me hables de los comandos 601 y 602. Temerarios, autonomía, autosacrificio, combatividad, fuego e historia. Vos te rodeaste de estas personas de valor. Esta foto que estamos viendo, estás al lado de ellos que te han recibido muy bien, porque no solamente fuiste a hacer tu trabajo, sino que conectaste con todas estas personas. ¿Qué se siente haber estado rodeado de verdaderos patriotas? Pocos argentinos están rodeados de patriotas como vos estuviste. Es un privilegio impresionante. Yo le agradezco a Dios todos los días que héroes de la patria me consideren su amigo. La verdad que eso me compensa absolutamente todos los pesares que he tenido que pasar después de la Guerra de Malvinas. Haber estado codo a codo con esos hombres no tiene precio. Y que hoy por hoy te puedas juntar a comer un asado. Sí, absolutamente. Comandos, fuerzas especiales. ¿Qué me podés decir de Milo? No me digas que estás enojado, que lo odias. Decime lo bueno. Mira, todos coinciden en que fue un gran instructor de comandos. Era una persona que además tenía un gran carisma. Lamentablemente, durante la Guerra de Malvinas no entró en combate, así que no sabemos cómo hubiera sido en combate. ¿Sabes, Nicolás, que a mí me pasa lo mismo? Más allá de eso, sé su historia, sé su espíritu. Hace poco, un conocido en común me dijo, él era un romántico de la guerra. De hecho, estoy investigando el entierro de sables de parte de Zenedín que quedaron en nuestro suelo argentino en Malvinas. ¿Estás al tanto de eso? Sí, por supuesto, pero Sable y bandera. Son gestos. ¿Qué hacen la patria? Él era un experto en gestos. En gestos. En gestos. Pero a mi humilde juicio faltó que entrara en combate. Nos hubiese encantado verlo pelear. Quisiera ver cómo peleaba. Para vos, ¿cómo hubiese peleado? No lo sé. ¿Vos lo conociste? Sí, yo lo conocí. ¿Lo reportaste? Lo conocí, estuve bajo el influjo de su carisma. Por ejemplo, vos te cruzabas con él, te decía 2 palabras y vos querías ir a matar ingleses a mano pelada. Vos le decías, suerte turco, y él te contestaba, a un comando no se le dice suerte, a un comando se le dice mate más. Pero después no mató a nadie. Esos gestos son hermosos cuando después uno se hace matar. Así que queda la incógnita. Ok. No solamente eran buenos combatiendo, sino que también tenían un nivel de coeficiente muy alto, como ejemplificamos en esta foto. Esta foto de tu libro es una de mis favoritas. Personas inteligentes, personas valientes que pelearon, pero no pelearon siendo totalmente irracionales, sino que pelearon con inteligencia. Sí, eran preparados y además habían sido seleccionados en cursos de comando que eran tremendamente exigentes. Por ejemplo, muchos de los comandos que estuvieron allí, por ejemplo, el teniente Anadón, había hecho el curso de comando en el año 80. En ese año, 2 cursantes del curso de comando murieron durante el curso. Imagínate qué nivel de exigencia tenían. Terminando con la etapa de comandos, otra foto favorita. A mí me gusta mucho en las series de acción. Me imagino una secuencia de acción con los comandos y las motos. ¿Qué me puedes contar del valor de Rico? Que inclusive hay una anécdota en tu libro que ordenó un bombardeo estando él en el lugar que iba a recibir los disparos. El coraje personal de Rico está fuera de toda duda desde ya. Inclusive, quizás se pasó de la raya y él mismo lo ha reconocido en alguna entrevista, porque a él le encantaba combatir en primera fila y él mismo reconoció que un jefe tiene que ver todo el escenario y no solamente lo que se ve cuando uno combate en primera fila. De ahí la gran diferencia con Castañeto. Castañeto era el que veía todo y cuidaba a sus hombres más que Rico. De hecho, hubo muchas más bajas en la compañía de comandos de Rico que en la de Castañeto. Prudencia. Un jefe necesita tener prudencia. Malvinas tiene muchos ingredientes. Tiene acción, inteligencia, entrega, sacrificio, dolor, milagros. El caso de Jorge Vizaso Pose. ¿Cómo para una bala un crucifijo? Sí, la palabra milagro es la que más he escuchado conjugar durante toda la Guerra de Malvinas.
muchísimas veces escuché, me salvé por milagro por esto, me salvé por milagro por otro, y este probablemente sea uno de los milagros más emblemáticos, porque al hombre lo rematan, pero las cuentas de su rosario desvían el balazo de remate. Las cuencas, recordamos, son las pelotitas, Sí, por decirlo de una manera... sí, que no son de acero, obviamente, y sin embargo el hombre sobrevive, tanto así que cuando él mismo lo cuenta, cuando se retiran los ingleses, él se levanta y los ultima, Sigue combatiendo, estando herido. después cae por los efectos de la morfina, pero siguió peleando. Así es. Otra foto favorita. A mí me pasa que me gusta la fotografía de calle. Salgo con mi cámara y salgo a documentar y encuentro gente increíble. ¿Me puedes hablar un poco de este personaje que es... lo adoro, mirá la cara que tiene, las gafas, la cruz con cinta, como pegaron la cinta los grupos especiales de Alacrán. Bueno, él era justamente el capellán de los alacranes. Ah, ¿él era capellán de Alacrán? El padre Natalio Astolfo, ya viejito, tenía detrás de sus hombros más de 30 años de trabajo misionero en la Patagonia, un personaje muy querible, muy inocente además, Ah, ¿sí? ¿Qué edad tenía en esa época? y estaba rondando los 60. Ok. Vos volaste en Chinooks, recorriste la isla, Sí. mucha, la viste desde tierra y desde el aire. ¿Qué me puedes contar de estas fotografías y de este grupo en especial de historia? Yo creo que hay mucha historia para contar y no puedo creer que nadie sepa la historia de estos tres. Bueno, por empezar, volar en helicóptero en Malvinas me retrotraía a un par de años antes que yo había ido a ver Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. El ruido de los rotores del helicóptero y la sensación de peligro, todo eso es un combo alucinante. Y esta historia de tres hombres de la Fuerza Aérea, Disculpa que te interrumpa. Uno de los dos es del norte, no vio nieve nunca. ¿sí? Así es. Los dos son del norte, los dos soldados, sí. Y el oficial es de Córdoba, de Carlos Paz. Son los tres únicos hombres que no se rindieron en la batalla de Darwin. Eran observadores, radioobservadores, ROA, que estaban a un lado del campo de batalla. Y cuando se rinden las tropas argentinas, ellos deciden no rendirse, hacer evasión y escape. Y lo hacen en una secuela cinematográfica absolutamente, con éxito. Lo triste es que nadie realmente conoce ese episodio, a tal punto que cuando yo con Carlos Longoni, un cantante santafesino, conté el episodio en una canción, se la mandé al jefe de Fuerza Aérea Sur, el brigadier Crespo, y me contestó, qué linda historia, no la conocía. El jefe de la Fuerza Aérea no sabía que tres de sus hombres fueron los únicos que no se rindieron en la batalla de Darwin. Esto te habla del alcance de la desmalvinización, que no fue otra cosa y no es otra cosa que una forma de censura. Hace poco le preguntamos a Ricardo Espadaro quién hizo la bandera de Alacranes. No sabía. Muchas veces no saber es... No te quiero contradecir, pero muchas veces uno no puede estar en todos lados. No, pero también hubo desinterés, hubo ocultamiento, hubo esa mala onda que hizo mucha gente que no se ocupara del tema. Nicolás, ¿qué admiras de los ingleses? Son patriotas, persiguen sus objetivos nacionales. Admiro sobre todo su cultura, como admiro la cultura europea en general. Lo que aborrezco y desprecio es su política. Nicolás, muchas gracias por recibirme. Tengo una última pregunta. A más de 40 años, ¿volverías a hacer lo mismo y combatir desde tu profesión en Malvinas? Por supuesto. Gracias. Gracias a vos. Ah, terminamos. ¿La pasaste bien? Perfecto.